en la zona cero. Tiempo de monográficos con Jesús Callejo, con Carlos Canales. El que abordamos esta noche nos lleva hasta Oriente Extremo, hasta el lugar en donde se practican religiones como la hindú, como la budista, y en donde la práctica de los mantras es uno de sus fundamentos principales. Escuchamos uno de estos mantras. Oraciones cortas que se repiten en muchas ocasiones, sobre las que hablamos esta noche. Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. No sé si la definición que he dado de mantra en dos palabras, oraciones cortas que se repiten muchas veces, bueno, no sé si es la más adecuada. Posiblemente sea la definición de lo que es, pero no de lo que significa. Sí, es una definición muy mantra. Desde luego. Pero se podría definir de muchas maneras. Te digo dos. Una sería la técnica. Realmente la palabra proviene de raíces sánscritas, que significaría algo así como la protección de la mente. Mana significa mente, tra significa proteger, por lo tanto mantra sería esas palabras, esos sonidos que sirven para generar una determinada sensación en tu organismo, que te protege la mente y que incluso puede provocar una determinada acción, porque el mantra, cuando tú lo verbalizas, tanto exterior como interiormente, también estás pensando en algo que tú quieres generar, o bien físico o bien psíquico. Así que una de las definiciones que a mí más me gusta del mantra sería que esas palabras, esos sonidos, esos murmullos, que repetidos una y otra vez acaban generando una vibración que te llena, que te invade, que te impregna y que te crea un estado alterado de conciencia. Yo no sé, Carlos, si son algo más que oraciones. No. Y atención, fundamental lo que ha dicho Jesús, no son rezos los mantras, que habitualmente se dice, mira, un grupo de monjes tibetanos rezando. No, el mantra no es un rezo, es lo que ha dicho Jesús, exactamente es eso. Es simplemente la repetición de una palabra para conseguir un sosiego de la mente o un objetivo luego mucho más trascendental y mucho más profundo, que estaría muy, muy, muy cercano a lograr una especie de alteración de la conciencia por la base de un sonido. La verdad es que el mantra, ya sea en la versión tibetana, lamaísta o hindú, es decir, a través de la palabra, como ha dicho Jesús, es sánscrita, tiene una tradición milenaria que tenía como objetivo principal, aunque ha ido cambiando con el paso del tiempo, el lograr cualquier objetivo que parta del sosiego del reposo de la mente, para, en cierto modo, pues vaciarla, sosegarla, dejarla al concentrarnos en la repetición de un sonido. Se supone que todos los demás pensamientos se van desvaneciendo lentamente hasta que la mente queda clara y limpia, que se supondría que sería el objetivo final del mantra. Y veo que Jesús viene vestido hasta de azafrán, ya es que es el colmo. Sí, y vuelo azafrán. Bueno, viene vestido de monje tibetano. A ver, ¿nos hace bien o no nos hace bien? Siempre lo ligamos a los monjes tibetanos, pero ¿es únicamente algo que se genere y que se haya desarrollado allí, o también está en otras culturas, en otras religiones? Sí, estaría en otras culturas. Vamos a ver, cuando hablamos de mantra, evidentemente nos estamos refiriendo siempre al mundo budista, al mundo hinduista, al mundo tibetano también, dentro de esa modalidad de budismo que tiene. Pero claro, si entendemos mantra como lo estamos enfocando esta noche, como una repetición de una palabra que te genera una vibración interna, y eso sirve para que consigas una determinada acción, pues evidentemente ciertas oraciones, ciertas palabras que tú vas repitiendo, por ejemplo, un canto gregoriano sería un mantra. Es decir, esa melodía, ese tono que se utiliza en el canto gregoriano, que ya sabes que siempre es a capela, que no hay música. Es decir, eso, repitiéndolo, una serie de oraciones que además ya están impregnadas de un carácter sagrado, pueden provocar ese estado alterado de conciencia para relajar tu mente, para conseguir una espiritualidad, un estado místico, que en definitiva, en otro orden de cosas, más cotidiano si quieres, más familiar, sería también el rosario. Ese rosario que rezaban nuestras abuelas y que rezan nuestras abuelas, de alguna forma también está generando unos efectos parecidos. Digo parecidos porque el mantra, entendido de una forma amplia, es muy potente. Estamos hablando de una palabra de poder. De hecho, cuando el discípulo va a un ashram, a un lugar de enseñanza en la India, y el maestro
al final te otorga esa bendición de darte un mantra, suelen ser mantras personalizados para ti, y con ese mantra tú puedes conseguir determinadas cosas. Pero cuando digo determinadas cosas no solo estoy hablando de esa quietud espiritual, sino que incluso te puede quitar alguna que otra enfermedad. Y te cuento una anécdota. Hay una anécdota que cuenta Juan Manzanera. Juan Manzanera es un budista, bueno, fue un budista durante 12 años, que ahora es un psicoterapeuta, organiza cursos de meditación en Madrid. Bueno, y él cuenta una anécdota que le ocurrió... Perdón, Jesús, sí, fue muy conocido en su momento porque había sido el maestro, uno de los maestros de aquel niño lama español, el lama Oselita. De Oselita, sí, porque... Y lo entrevistamos además aquí en la Rosa de los Vientos hace unos veranos a ese propósito. Exactamente. Juan Manzanera fue discípulo del maestro de un lama tibetano, Yese, que a su vez pues se supone que fue la reencarnación del niño cuando reencarna el espíritu del lama. Bueno, ya sabes que eso nos adentraría por otro tipo de cuestiones. Bueno, pues Juan Manzanera, que él sí conocía muy de cerca esta temática y de hecho la practicó, hablaba en una de sus anécdotas cuando visitó Nepal y fue a visitar a uno de sus maestros, al maestro Trinchang, que era un anciano lama, que a su vez fue maestro también del Dalai Lama, y bueno, pues él estaba comiendo cuando llega un hombre tibetano para rendir tributos a su maestro, el maestro Trinchang, y hablan entre ellos, y al rato le dice a Juan Manzanera, dice, si un día tienes alguna piedra en el riñón o en la vesícula, dice Juan Manzanera, díselo al maestro. Dice, a mí me dio un mantra y oye, mano de santo. Dice, me curó completamente. Bueno, pues esto, que es una anécdota singular, es decir, cómo un mantra te puede quitar una piedra del riñón. Bueno, pues se lo contaba con la fe ciega de aquella persona que ha vivido esa experiencia y que quedó totalmente relajado por un mantra personal que le dio y que con su invocación repetida, con una serie de posturas, incluso con el mala es un rosario sí, budista de 108 cuentas, todo eso ayuda a concentrarte y que el mantra, la vibración, ese sonido, ejerza ese poder terapéutico, porque no lo olvidemos, en general los mantras tienen siempre asociado un efecto sanador. Claro, es que efectivamente hay un cambio importante. Durante los últimos milenios el mantra se ha ido convirtiendo justo en lo que ha dicho Jesús, es decir, en un elemento de meditación y limpieza de la mente y del cerebro, pero no era necesariamente así en el pasado. De hecho, lo de la enfermedad, que es un caso curioso, en realidad se supone, o por lo menos dice la tradición, que los mantras tal y como los conocemos hoy son la evolución de miles de años de estudio y de trabajo de los sonidos internos que los grandes yogis percibían dentro de sus mentes y sus cuerpos, y que se supone que se basaban en algo de lo que hemos hablado en este programa, que son los chakras, las nadis y la kundalini, que también hemos comentado. Entonces, sobre todo eso, ellos fijaron una serie de sonidos que generaban un estado especial que se trabajaba a través de, Jesús ha citado la primera de las formas, que es el japa mantra, que serían las cuentas de las 108 cuentas, y habría una segunda importante, que sería la japa japa, que sería la repetición constante y espontánea en todo momento, en cualquier lugar, de algo, de un sonido. Siempre son sonidos, pero se supone que eran originariamente sonidos de poder. Jesús ha puesto un ejemplo que, joder, me lo está quitando a todos, que es que es magnífico, es el del gregoriano, de cómo es algo muy parecido a un mantra. Yo voy a poner otro para que la gente también se dé idea que el mantra como concepto no está vinculado única y exclusivamente al budismo o a los lamas tibetanos, sino que en realidad casi todas las religiones, de alguna manera u otra, han llegado a la conclusión de que este tipo de actos son esenciales. Por ejemplo, los derviches, el giro de los derviches girovantes de Turquía, es exactamente lo mismo. En el fondo es un mantra. Lo que hacen es que en ese caso, en vez de repetir el sonido, lo que hace es que repiten un movimiento basado en una música que obtiene el mismo resultado que la repetición permanente de uno de los mantras de los que estamos hablando. O otro caso que también se podría contar, aparte de las cuentas de rosario, que es cierto que originariamente el cristianismo se lo tenía de una manera bastante parecida, pues sería los casos de los mantras antiguos, de los que hablan las leyendas indias como el Ramayana o el Mahabharata, donde los sonidos tenían poder. Es decir, ellos conseguían efectos físicos, se supone que los dioses de la antigua India, a través del uso del sonido. ¿Os acordáis de Dune? Sí, claro. De Frank Herbert. Sabéis que los protagonistas de Dune, con determinados sonidos, son capaces de crear, por ejemplo, todos la casa de Atreides generan con los sonidos fuerzas de poder, son mantras. Son mantras en el concepto primigenio del término, tal y como lo concebía la tradición sánscrita originaria. Todo eso que era propiedad de los dioses se perdió, y se supone que a través del trabajo de los yogis se fue reconstruyendo la capacidad de hacer elementos que, por la repetición del sonido
genera una especie de estabilidad mental que nos permite, pues bueno, limpiar la mente y dejarnos como nuevos. Algunos dirán que, bueno, esto que estamos exponiendo da la razón a esos libros como El Tercer Ojo y otros, los de los Ayn Rand, que hablaban del poder de los lamas. Bueno, esto en cierto modo, pero esto en cierto sabemos. modo lo que nos presenta es que estos personajes, no exactamente como lo decían estos libros, pero sí tienen un poder, o sí que sus prácticas religiosas están enfocadas a provocar una serie de cambios sobre la realidad física. Sí, sobre todo en principio es de carácter espiritual. Es decir, aunque hemos dicho no es un rezo, se supone que lo que hacen es un sistema de meditación que además se supone que habría que hacerlo 2 veces al día como mínimo, una al levantarte y la otra al acostarte, lo cual es interesante porque está también relacionado con lo que se sabe en la realidad médica moderna, que son los momentos en los que el cuerpo tiene que estar preparado para un cambio, un tránsito. Es decir, la vigilia y cuando tú te vas a despertar y el sueño son los 2 cambios que tenemos nosotros. Tenemos en nuestra vida, por decirlo de una manera, estamos partidos en 2. La parte que estamos dormidos y la que estamos despiertos. Se supondría entonces que el momento idóneo para hacer los mantras sería bien cuando tú te levantas o bien cuando te vas a acostar. Es decir, cuando vas a iniciar cualquiera de los 2 cambios de tránsito de nuestro estado normal. Y lo que se busca, en principio, es la mera satisfacción interna. Es decir, se trata pura y simplemente, como hemos dicho que no era un rezo, se trata pura y simplemente de lograr tu armonía con la naturaleza, con el mundo y con tu propio cuerpo. Por eso es interesante que, por ejemplo, cuando dicen que los mantras tienen que resonar en el pecho, es decir, tiene que verse afectado el cuerpo. Por eso es curioso que los mantras se van a hacer de pie. Es decir, no se hacen en ninguna otra postura. Sí, en la postura del loto también se Claro, sí, son posturas, pero son posturas concretas, estudiadas y muy específicas. Asanas muy concretos. Exacto. Que tienen que ver mucho con el yoga. Claro, está muy vinculado al yoga. Además, claro. Hombre, yo creo que algo que es importante, por lo menos que retengan nuestros oyentes, es que estamos hablando de palabras de poder. Y a veces son frases, o sea, un mantra no solo es una palabra. Y una palabra puede generar además muchos estados de ánimo. Es decir, si yo ahora te llamo cretino, en ti, si yo te lo dijera en serio, estarías teniendo una sensación de ira, de odio, tendrías ganas de darme un tortazo, de correrme a gorrazos, todo lo que quieras. Y es una palabra. Pero además, interpreto yo que si ya no solo me lo dices una vez, sino que lo repites, lo insistes, sí, eso va a crear en mí un estado de ánimo. No llegaría mañana, entre otras cosas, en una de las consecuencias físicas, pero evidentemente, es decir, lo que quiero expresar con esto es que las palabras tienen un poder. O sea, una palabra es un sonido. El sonido es vibración. La vibración es energía. Yo en el momento que te estoy diciendo algo, o me estoy diciendo algo a mí, o estoy recitando algo, estoy generando una energía. Y los hinduistas dicen que dentro de esas palabras de poder, de esas palabras que reverberan en tu interior y que te aquietan la mente, hay una que es la principal, que es el sonido primigenio del universo, que es el Om. De hecho, uno de los mantras más famosos, que parte hemos escuchado al principio cuando hemos empezado este monográfico, es el Om Mani Padme Hum. Pero claro, no dicho así, sino el Om Mani Padme Hum. Es decir, esa reverberación dicha una y otra vez es lo que te crea esa sensación de bienestar. Que si a la vez estás visualizando algo en concreto, eliminar una determinada enfermedad, ayudar a alguien, por ejemplo, todo eso se está canalizando, porque en el fondo lo que tú estás es proyectando la energía a través de un mantra. Y esa energía que transmite el pensamiento es fundamental. Yo le recordaría a los oyentes que Jesús ha explicado a la perfección cómo funciona el mantra primordial, el Om, que en realidad sería 3 fonemas fundamentales, A, U, M, que derivan también de una palabra sánscrita que significa todo. Porque, como también ha dicho Jesús, es el sonido primordial. Por cierto, quiero recordar a los oyentes el parecido con la palabra amén. De los católicos y de los cristianos, que también sería una palabra de efectivamente poder, es una palabra de poder en origen, y si se fijan, es decir, los sonidos y los elementos fonéticos que dan el sonido son idénticos, son parte del sonido primordial, como tal y como lo conocían los antiguos indoarios en el sánscrito. Entonces, las 3 letras significan algo, es decir, la A sería la conciencia del estado de vigilia, la U sería el estado de ensueño y la M el estado de dormir sin sueños, tanto de la mente como del espíritu y la mente dormidos. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Es decir, pues se trata de que solamente se tiene que utilizar, por lo tanto, al empezar o al finalizar el periodo de meditación, a través de la creación de un ritmo que significarían al mismo tiempo las 3 dimensiones, la longitud, la anchura y la profundidad del mundo en el que nosotros nos movemos. La verdad es que, aun explicado de una manera tan sencilla, cualquiera se da cuenta de la enorme profundidad que hay en esto. Es decir, esto no es casual. Es un elemento muy trabajado a lo largo de milenios y que no es
no es fácilmente entendible si no se ha trabajado mucho tiempo. Es decir, esto no surge de casualidad, es lo que quiero decir. Es decir, aquí no hay serendipias. Es decir, esto no sale de casualidad. Esto es el trabajo de muchísimos años, de muchos siglos, de una larguísima tradición que ha llegado a una conclusión. Esa conclusión se basa en experiencia. Es cierto que no sabemos exactamente cómo nació, cómo se creó. Hay solamente indicios del periodo original, pero, hombre, tal y como se conoce, tiene más de 3.000 años. Es decir, probablemente incluso más. Estaría entre 3.000 y 3.500 años. Porque es anterior al budismo, es decir, con mucho. Es decir, realmente los primeros orígenes, basándonos en las raíces de las palabras sánscritas que forman las palabras, que forman la mayor parte de los mantras, incluso la propia palabra mantra, nos habla eso de una antigüedad de hace unos 3.500 años. Con lo cual estamos hablando de una tradición gigantesca, muy larga, que se pierde en la noche de los tiempos y que demuestra, bueno, pues que hay detrás pues un fondo cultural intenso que ha consolidado esto pura y simplemente porque funciona. Y una demostración empírica que el sonido cura. Funciona. Además, no solamente ha tenido influencia este tipo de mantras y este tipo de religiones en el mundo asiático y en el entorno del Tíbet, del Himalaya, sino también en el mundo occidental, el más afectado por el consumismo, por un estilo de vida totalmente opuesto. ¿Os acordáis de George Harrison y su enorme interés por los mantras? Y sabéis que incluso los cantó, ¿no? Y llegó a hacer algunas grabaciones. Ha habido dos periodos, además. Muy influido con el Swami Prabhupada el movimiento Hare Krishna. Claro, de hecho, se cuenta, hay una leyenda urbana, no sé si será verdad, que justo antes de morir él quiso estar escuchando este mantra, ¿no? Que es otro de los mantras más conocidos. Antes he dicho ese mantra de la compasión, el de Om Mani Padme Hum, y el segundo mantra, posiblemente más conocido en Occidente, es el que canta el movimiento Hare Krishna, ese de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por cierto, ese mantra repetido, bueno, como lo repiten los del movimiento Hare Krishna, yo creo que llega un momento, por supuesto, que llegas a estados alteros de conciencia, porque tienes que repetir 1728 veces al día ese Mahamantra, ¿no? Bueno, pues eso es lo que comenta que Harrison quiso escuchar antes de morir. Que hay dos periodos en los cuales la filosofía hinduista que va detrás o que está detrás de los mantras ha influido en el Occidente. Una, por supuesto, la más reciente, efectivamente, es la época del Flower Power, los años 60, pero hay otra más, que es la segunda mitad del siglo XIX, los mismos años, pero del siglo XIX, que es cuando surgen y nacen todas las corrientes espiritualistas basadas en doctrinas hinduistas, de Madame Blavatsky, hasta muchísimas más, que acabaron en la teosofía como forma definitiva, pero que tenían un origen claramente hindú. Claramente hindú y muy influenciados además por el hinduismo y por los lamas tibetanos, pero ya en el siglo XX. Incluso por gente muy notable, como por ejemplo Nicolás Roerich, del que hablamos hace poco, gente que estudió en profundidad las creencias de los lamas tibetanos y del hinduismo, y que llegaron a la conclusión de que detrás de esa filosofía de vida, porque yo no lo llamaría religión, el budismo no es exactamente una religión en el sentido cristiano o musulmán, sino que es otra cosa, parece más bien una conducta, una especie de reglas de vida, y llegaron a la conclusión de que era bueno y que se podía aprovechar para la cultura occidental precisamente para contrarrestar lo que ellos percibían como grandes problemas de nuestra cultura, fundamentalmente la agresividad y la permanente competencia. Pues si os parece, vamos a escuchar, antes de concluir este monográfico, un poco a George Harrison con aquellos mantras que él mismo grabó. Muy espirituales estamos últimamente con los monográficos, sí, la verdad y que sí. Siempre apuntando a estas religiones. Algo tendrán indiscutiblemente, ¿verdad? Algo tendrán. Mira, un poco para concluir, ya que estamos terminando el monográfico y como además hemos entrado en una relajación de conciencia a estas altas horas de la noche y escuchando esta canción de Harrison, te voy a contar un pequeño cuentecito, oriental que tiene además que ver con lo que hemos dicho, con esas palabras de poder. Se dice que una vez un oficial del gobierno se acerca a la RAN del gran maestro Zen Rinzai, muy conocido, y le pregunta cuál era el secreto de la religión, pero lo tenía que resumir en una sola palabra. Entonces el maestro Rinzai dice esa palabra, silencio. Y le dice esta persona, ¿y cómo se alcanza el silencio? Dice, meditación. ¿Y qué es la meditación?, le pregunta. Y el maestro Rinzai dice, silencio. Yo quería comentar una cosa sobre la sociedad nuestra. La sociedad occidental es muy creativa en muchas cosas y logró algo que también
que para mí es el mayor logro artístico y cultural del mundo, que es la música sinfónica, que fue una evolución gracias a que los europeos conseguimos algo que no había logrado nadie en el mundo, y es que conseguimos captar el sonido y escribirlo. Entonces, esto es un logro medieval de gente que dedicaba su vida al canto gregoriano y a la meditación en una forma muy parecida a la que hacen todas las religiones primordiales, y que a base de trabajo, de esfuerzo, lograron algo tan bonito como captar el sonido y poder escribirlo. Fue una derivación diferente, yo no le llamaría exactamente recogimiento o meditación, por ejemplo el rock duro ya no lo es, pero toda la música en el sentido moderno del término y la amplitud de la música occidental bien se logró a partir de canciones religiosas y de anotaciones muy sencillas de gente que lo que hacía era algo muy parecido a los mantras. Nosotros en la radio evidentemente no podemos patrocinar ese silencio, pero sí lo que conlleva esa expresión y esa moraleja, que es la reflexión interior, eso desde luego. Exactamente, ya sabes, muchas veces la mejor expresión es el silencio. Carlos, Jesús, muchísimas gracias. Luego, gracias a ti, Bruno.